mi fe redentora. Nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Nos llena con su espíritu en una oración, en el latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Porque el Padre está conmigo. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en Producciones Matute, en un programa más para llevar la palabra del Señor, la palabra que nos da vida, la palabra que nos lleva hacia la patria celestial. Pues y hoy, queridos hermanos, pues vamos a meditar profundamente lo que nos dice hoy nuestro Papa, el Papa Francisco, que hoy tuvo un encuentro con los sectores más populares y donde fue la celebración del 10º aniversario y el primer encuentro mundial de movimientos populares allá en Roma, en la que nuestro Papa nos hace una meditación profunda acerca de estos tiempos que estamos viviendo, acerca de estos tiempos difíciles, donde existe la corrupción a nivel gubernamental, donde la gente adinerada, pues, a veces, mucho de ellos humillan, no todos, otros son carisma, tienen caridad y comprensión, como dice la palabra del Señor. Y así como también les habla a los sacerdotes de la humildad, de la sencillez que debe ser un sacerdote. Estos tiempos han cambiado mucho y el Padre, nuestro Papa Francisco, pues hoy nos habla todo. Y qué mejor escucharlo a él directamente en el video, donde él se presenta para pronunciar todos estos detalles que son realmente increíbles y muy lindos, que nos hacen meditar, no solo a nosotros, sino que a todo el mundo. Que hoy fue increíble ver esta palabra que el Señor a través del Papa nos hace reflexionar. Entonces, antes de pasar a escuchar, queridos hermanos, también hoy vamos a hablar sobre Nuestra Madre de la Virgen del Cisne aquí en el Ecuador, ya que no pudimos hacerlo por el Congreso Eucarístico que tuvimos aquí en la ciudad de Quito. Y finalmente también hablaremos de nuestro Santo Padre Pío en un libro que tenemos, que es Los Testimonios del Padre Pío. Vamos a ver qué testimonio hoy nos da el Padre Pío, al final, que es el Padre que nos acoge en este medio de comunicación. Así que, producción, adelante, vamos con la meditación del Papa Francisco. Hermanas y hermanos, buenos días, bien hallados. Conmemoramos un momento que marcó nuestra historia común, la de ustedes y la mía. Se cumplen 10 años del primer encuentro mundial de movimientos populares. Aquel día, en Roma, plantamos una bandera: tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano,
las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí, nada. El pueblo. Ustedes salieron de la pasividad y el pesimismo. No se dejen abatir por el dolor ni por la resignación. No aceptaron ser víctimas dóciles. Se reconocieron como sujeto, como protagonistas de la historia. Este es quizás el aporte más lindo de ustedes. Ustedes no se achican. Ustedes van al frente. Tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta es que no escriben documentos ideológicos. No se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico, ¿no? Así que van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto. Trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan, que está muy bien protestar, sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras perseguidos. Los acompaño en su camino, sigo creyendo, como les dije en Bolivia, que la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende no solo su propio futuro, sino también el de toda la humanidad. De esta acción depende. Sí, de los pobres dependemos todos, todos, también los ricos. Lo dije al principio del pontificado, me cito a mí mismo. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Sé que esto molesta, pero es verdad. Algún hermano me ha dicho: padre, usted habla mucho de los pobres y poco de la clase media. Puede ser cierto. Y por eso le pido perdón. Cuando el Papa habla, habla para todos, porque la Iglesia es para todos. Pero no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio. Y esto no es comunismo, es Evangelio puro. No es el Papa, sino Jesús quien los pone al centro en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Si vos no aceptás eso, no sos cristiano. Algún hermano también me dijo: no sea tan duro con los ricos. Jesús fue más duro que yo, Y lean lo que dice de los ricos. Ay de ustedes los ricos. Y le da. No sean tan duros con los ricos. Reconozco, claro, que los empresarios crean puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo económico. Es justo decirlo. Lo dije últimamente en Singapur, viendo el magnífico bosque de rascacielos que atestiguan ese aporte. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Esta es una realidad evidente que, si no se modifica, va a engendrar peligros cada vez mayores. Si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados. Si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender, dejando a su paso violencia y desolación. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan, sí, esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente. Mi abuela,
nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. El diablo entra por los bolsillos, siempre. Que una coima aquí, que una cosa allá, y te entran por los bolsillos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo, y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Dicen que el sistema que les permitió amasar fortuna a las personas ricas y permite agregar a veces ridículas es inmoral, que debe ser modificado, que debe haber más impuestos a los billonarios. Eso está muy bien. Y rezo para que los económicamente poderosos salgan del aislamiento, rechacen la falta de seguridad del dinero y se abran para compartir bienes que tienen un destino universal. Porque todos derivan de la creación, todos los bienes derivan de ahí y todos los bienes tienen destino universal. Es difícil que eso pase, es difícil, pero para Dios todo es posible, ¿no? Si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta se animara a compartirla, pero no como limosna, no, a compartirla fraternalmente. Si se animara a compartirla, qué bueno sería para ellos mismos y qué justo sería para todos. Pido a los privilegiados de este mundo que se animen a dar este paso. Van a ser mucho más felices y seremos más hermanos todavía. Pero también hace tiempo dije que los pobres no pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Pregunto a ustedes, también a las personas de clase media que cada vez tienen que sacrificarse más para llegar a fin de mes. Pregunto a las personas que tienen que pagar alquileres altísimos, que no pueden ahorrar, que tal vez dejan a sus hijos una situación peor a la que recibieron. ¿Ustedes creen que los más ricos van a compartir lo que tienen con los demás o van a seguir acumulando insaciablemente? Una pregunta, ¿no? No tengo yo el monopolio de la interpretación de la realidad social. Escucho. Tampoco tengo la bola de cristal. Y no existe ninguna bola de cristal mágica. Esas son estafas, ¿eh? Sí veo una cosa que me preocupa, que avanza una forma perversa de ver la realidad. Una forma que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud. Les digo, no es una virtud, es un vicio. Las riquezas son para compartir, para crear, para fraternizar. Acumular no es virtuoso. No es virtuoso. Distribuir sí lo es. Jesús no acumulaba, sino que multiplicaba.
y sus discípulos distribuían. Recuerden que Jesús nos dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuman, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Hay como una atracción, yo diría, de noviazgo entre el corazón y las riquezas. Pero no es el noviazgo lindo con la novia, es el noviazgo con la suegra. Cuidado, ¿eh? La competencia ciega por tener más y más dinero no es una fuerza creativa, sino una actitud enfermiza, un camino a la perdición. Es una conducta irresponsable, inmoral, irracional. Destruye la creación y divide a los pueblos. No dejemos de denunciarla. Una anécdota de mi familia. Unos primos de papá, o sea, primo segundo mío, había uno que era muy rico, no tenían hijos, pero era avaro, avaro, avaro. Y juntaba guita, y juntaba, y juntaba, y juntaba. Hasta el punto que era avaro, que los hijos cuidaban a su mamá enferma, un día cada uno. Y le tenían que dar un yogur a la mañana y uno a la tarde. Este le daba medio yogur a la mañana para ahorrar el de la tarde. A ese nivel llegaba. Este murió. Yo no pude ir al entierro. Pero llamé a una prima 2, 3 días después y le pregunté, che, ¿cómo estuvo aquello? ¿Qué sé yo? Trágico, me dijo. ¿Qué pasó? No podían cerrar el cajón. ¿Qué? Se quería llevar todo. Y lo tienen que dejar, no hay vuelta que darle. Es el destino. El grito de los excluidos también puede despertar las conciencias adormecidas de tantos dirigentes políticos que son, en definitiva, los que deben hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales que ya están consagrados por la Constitución, por las leyes, pero no se cumplen. Derechos reconocidos por casi todos los países, derechos reconocidos por las Naciones Unidas, por la doctrina social de todas las religiones, pero que muchas veces no se manifiestan en la realidad socioeconómica de los pueblos. Somos cristianos, recemos para que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para realizar la verdadera justicia social. La justicia social es una expresión creada por la Iglesia, ¿no? Es inseparable de la compasión. Dios tiene 3 atributos: cercanía, misericordia y compasión. Si nosotros queremos hacer una cosa de tipo social, por ejemplo, tenemos que ir con estos 3 atributos. La justicia social es inseparable de la compasión. En Indonesia hablé de esto. ¿Saben qué es la compasión? Seguro que sí. Compasión significa padecer con el otro, compartir sus sentimientos. Es una palabra hermosa. Como sabemos, en efecto, la compasión no consiste en dar limosna. Los hermanos y hermanas necesitados, mirándolos de arriba hacia abajo, viéndolo de las propias seguridades y privilegios. Compasión significa hacernos cercanos unos a los otros.
Cuando yo confieso que Dios me dio la gracia de perdonar, ¿no? En 53 años de cura nunca negué una absolución. Cuando yo confieso le pregunto si dan limosna. ¿A quién se lo puedo preguntar? Gente adulta. Me dicen que sí. Y cuando vos das limosna, ¿mirás a los ojos a quien le da la limosna? ¿Tocas la mano? ¿O le tirás la plata y haces así? No saben contestar. Dan la limosna, pero no tienen esa compasión que es carnal, que es fraterna, que es honda. Sea que compartimos los mismos padecimientos, sea que nos conmovemos con el sufrimiento de los otros, la verdadera compasión construye la unidad de los pueblos y la belleza del mundo. Las ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Algunos llaman a esto meritocracia, otros no la nombran pero la practican. Hay gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despertar en forma altanera a los perdedores. Es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito. Son rentas, son herencias, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza, son producto de la especulación financiera o la evasión impositiva, derivan de la corrupción o del crimen organizado. En general, muchas fortunas se amasan así. Nadie, meritorio o sin méritos, tiene derecho a mirar de arriba abajo al otro, como si no valiera nada. Esa actitud altanera es lo contrario de la compasión. Regodearse en la propia supremacía frente a quien está peor. Y esto no pasa solo con los más ricos, ya que mucha gente cae en esa tentación de nuestro tiempo. Mirar desde lejos, mirar desde arriba, mirar con indiferencia, mirar con desprecio, mirar con odio. Así se gesta la violencia, así se gesta el silencio de la indiferencia. Ese silencio indiferente que habilita el rugido del odio. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Todos debemos levantar a los demás. Todos debemos hacerlo. La actitud contraria es dejar tirado y a veces, además, burlarse del caído. Después vienen las excusas.
¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Creo que es la justificación, no, la primera, es la segunda justificación más antigua de la Biblia. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? No tengo tiempo, que se ocupe otro. Es su culpa, no miró por dónde pisaba, se metió en un camino peligroso, no era suficientemente inteligente, no se esforzó como yo. Esa actitud no es cristiana, pero tampoco es humana. No es la actitud de un hombre de buena voluntad. Nosotros levantemos al caído, siempre, siempre. Solamente una vez en la vida, solamente en una situación se puede mirar a una persona de arriba abajo para ayudarla a levantarse. Nunca en otra situación, siempre de frente. La única situación. Levantemos al caído siempre, a todos los caídos, buenos o malos, con méritos o sin ellos. Que nadie quede tirado, por favor. Y hay tantos tirados por la calle, ¿no? Tantos tirados. Tanta gente que no tiene que comer y que está ahí por la calle pidiendo algo, que perdió la casa, que perdió el trabajo, o que simplemente hay gente que no tuvo la capacidad de andar adelante. Pueden ser gente enferma, lo que vos quieras, pero están tirados. Miremos al tirado, es que nadie quede tirado. Y ahí sí, mirá de arriba abajo para levantarlo. Hace unos días, cuando visité la escuela Hermanas Almas, en Dili, en Timor Oriental, me salió del corazón esta frase: sin amor esto no se entiende. Una obra hacen esta gente, una obra con chicos discapacitados. Simpatiquísimo, porque todos bailaban y todo, pero sin amor no se entiende. Sin amor prevalece la conducta de sacárnoslo de encima cuanto antes. Una anécdota así de observación. ¿Ustedes ven muchos enanos por la calle? ¿Hay muchos enanos? Desaparecieron. Cuando yo era más joven se veían, ahora no hay más. Estudian y los mandan a la basura. Cuando ven que va bien un enano, a la basura. Es una política de dejar tirado, que nadie quede tirado, que no hagamos selección de personas porque es más capaz que otros, porque tiene más posibilidades, porque es más o menos inteligente, todos, 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 todos. Y esa escuela de Más Alma de Timor Oriental me quedó muy grabada porque recogían a los chicos que siempre que tenían alguna malformación mental o que ya venían mal desde la gestación. Y ahí me salió esa frase: sin amor esto no se entiende. Eliminar, seleccionar la humanidad, se entiende sin amor. Si se elimina el amor como categoría teológica, categoría ética, económica, política, perdemos el rumbo. En la matemática avara de la conveniencia, del individualismo, de la acumulación, no hay lugar para eso. Con el velo negro del desamor, caemos siempre en una forma de darwinismo social. ¿Y saben lo que es eso, el darwinismo social? Es la ley del más fuerte, que justifica primero la indiferencia, después la crueldad y finalmente el exterminio. Y eso viene siempre del maligno.
La justicia social, también la ecología integral, no solo se entiende a partir del amor. El derecho natural a la dignidad que merecen todas las personas, el mandato que tenemos todas las sociedades de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, la obligación universal de preservar la naturaleza para que viene después de nosotros, nada de eso surge de una ideología ni de una tabla de multiplicar, sino del amor. No nos olvidemos que sin el amor somos nada. Todos tenemos la misión de hacer efectivo ese amor en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, en la acción específica de cada espacio comunitario. En las microrelaciones y en las macrorelaciones, todo esto tenemos derecho a hacerlo. Yo constaté en varias oportunidades cómo a partir de lo pequeño y desde las periferias surge esa gran esperanza del corazón, que nos anima a elevar la mirada hacia lo alto, hacia horizontes más extensos, que nos dan la fuerza para acometer proyectos de gran alcance que avancen a más personas. Que la luz de cada experiencia comunitaria concreta irradie su luz para que la humanidad toda pueda cruzar las oscuras quebradas y retomar el camino concreto. Y retomar el camino es generar una sociedad distinta, pero no desde las lógicas refundacionales que en definitiva terminan reproduciendo la cultura del descarte. En este caso, del descarte cultural. Mientras con gratitud la historia que nos ha precedido, miremos con gratitud esa historia. Ese es nuestro cimiento, que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo. Aún la memoria histórica de las cosas salvajes, de las brutas. Nosotros los argentinos, que tenemos solamente 600.000 aborígenes sobre 46 millones de gente, acordémonos de Roca, que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa. Memoria histórica total. Hace poco advertí a los de Timor de ciertos cocodrilos, porque hay unos cocodrilos especiales que vienen desde Australia y dicen que tiene la mordida más fuerte de todos los que muerden. Y es curioso, estos cuando van a la playa caminan como los canguros, con la fuerza de la cola pegan los saltos, ¿no? Entonces les advertí, tengan cuidado con los cocodrilos que quieren cambiarle la cultura, morderles la historia, hacerles olvidar lo que son. El colonialismo material y el colonialismo ideológico cultural van siempre juntos, devorando la riqueza material y inmaterial de los pueblos. Yo pienso en algunas experiencias de mi país donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. Los valores universales, en cambio a esto, crecen desde las raíces de cada pueblo, desde su propia belleza, que aporta un nuevo plano al poliedro maravilloso de la familia humana y de la casa común. Hay intereses que son globales, pero no universales. Recordemos esto, globales pero no universales. Es decir, buscan uniformar y someterlo todo. Tengan cuidado con eso, porque los cocodrilos vienen camuflados. Tengan cuidado, pero no tengan miedo. La cobardía lleva a muchos políticos a cambiar sus convicciones por sus conveniencias, ¿no? Cuando te ungen la mano, ¿no? En cuanto voy prendido, le pasaron por la mansadora de grandes medios, las redes sociales, tuvieron miedo y claudicaron. Adoptaron entonces posturas serviles frente a los económicamente poderosos, como en aquella escena del libro de Daniel, en que los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores,
tesoreros, jueces y magistrados se postraron a rendir culto a una estatua de oro para salvarse del horno. Renegar los ideales nobles y generosos para servir al Dios dinero o al poder es una gran apostasía. No solo sucede con los dirigentes políticos, sino con actores sociales, sindicales, artistas, intelectuales, también con los curas. Dice que la sotana tiene unos bolsillos enormes. Sucede eso. Caer en gracia a los dueños del poder real trae ventajas. Ayuda a trepar, ese verbo no se lo olviden, ¿eh? A trepar en la pirámide burocrática del poder formal. ¿Cómo? A trepar en esa pirámide burocrática del poder formal, pero es una traición. Los que trepan y trepan y trepan llegan arriba. Creo que lo dije, no me acuerdo. Acabo de tener otra conferencia, no sé cuál la dije. Cuando llegan arriba, cuando están arriba, ¿qué cosa muestran? Mi abuela me lo enseñó eso. Arriba lo único que muestran es el trasero. Esa es la esencia de la corrupción. Y esto a veces va de manera abierta, con discursos inhumanos que se convierten en políticas injustas por acción. Otra manera encubierta, con discursos edulcorados, que también se convierten en políticas injustas por omisión. Para descubrir de qué manera está hecho un dirigente, esto no lo olvidemos, y cuando hablo de dirigente hago en el sentido genérico de la palabra, también un cura, un obispo, de qué manera está hecho un dirigente, no hay que escuchar tanto lo que él dice, hay que ver lo que hace. La realidad siempre es superior a la idea. No se olviden de este principio. La realidad es superior a la idea. Vos podrás dar buenas ideas y hablar, pero la realidad tuya, ¿cuál es? Ustedes tienen que ayudar a los políticos para que no se entreguen a los cocodrilos, para que no se arrodillen ante la estatua de oro por miedo al horno. Ustedes tienen que ser custodios de la justicia social. Tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quienes están. Ustedes tienen que estar ahí como la viuda del Evangelio, insistiendo, insistiendo, rompiendo la paciencia para que hagan justicia. Esa es una táctica que nos enseñó Jesús. Seguramente encontrarán otras tácticas, pero siempre dentro de la no violencia. Por favor, trabajen siempre por la paz. La guerra es un crimen. Y ahora quisiera detenerme, falta poco, quisiera detenerme en dos temas finales que hacen a su tarea común en la Iglesia y los movimientos populares. Son temas que me preocupan mucho. Primero, el narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de personas, la violencia brutal en los barrios y todas las formas de criminalidad organizada crecen, están creciendo. Estoy pensando a una mujer valiosa argentina, la Perezuti, que la metieron presa por denunciar todas estas cosas. Están creciendo. Crecen sobre la tierra arada por la miseria y la exclusión, que en definitiva son su condición de posibilidad. Crecen cuando no hay integración sociourbana y se dejan marginados los barrios de los pobres, sin agua, cloacas, luz, calefacción, veredas, parques, centros comunitarios, clubes y parroquias. No tienen nada de eso. Crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra, un ordenamiento territorial equilibrado,
un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales. Pienso a ese caso de Entre Ríos que vos conocés muy bien. Hay que atacar las causas estructurales, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esto, las dos cosas al mismo tiempo. Sé que ustedes no son policías. Sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales, como tantos policías buenos lo hacen. Pero les pido, por favor, que las enfrenten de manera indirecta. El trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la Iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Yo no sé si es lícito hablar de economía popular. Yo creo que sí. Y si es una cosa que nadie entiende, pónganla en marcha para que la entiendan. No aflojen, por favor. Sé que pido algo difícil, pero es muy necesario. Ninguna persona, sobre todo ningún niño, puede ser una mercancía fungible en manos de los traficantes de la muerte. Esos mismos que luego blanquean su dinero ensangrentado y cenan con caballeros respetables en los mejores restaurantes. Y al hablar de niños, hablo de ancianos. O sea, la cultura humana de un pueblo se ve cómo cuidan a sus niños y cómo cuidan a sus viejos. Si a sus viejos los mandan al depósito de geriátrico y los dejan morir solos de pena, ese pueblo no tiene una cultura humana. Si a los niños no se los cuida, no se los recibe, no se los cuida, no se los hace crecer, ese pueblo no tiene futuro. No se olviden esto, la cultura, los niños y los viejos. Cuiden a los chicos y a los viejos. Una vez leí por ahí, no me acuerdo dónde, una declaración de derechos de los niños y derechos de los ancianos, que los metieron en la constitución de ese país. Pues vinieron otros y los sacaron, como diciendo, nuestro país constitucionalmente no se preocupa de los chicos y de los viejos. Un mensaje pesadito, ¿eh? También quiero hablarles de otras situaciones destructivas que se infiltran en los sectores más propios, pero afectan a todas las clases sociales. Las apuestas online y el mal uso de las redes. Me da tristeza ver que los partidos de fútbol y las estrellas deportivas promuevan plataformas de apuestas. Eso no es un juego, es una adicción. Es meterle la mano en el bolsillo a la gente, sobre todo a los trabajadores y a los pobres. Me decían de una ciudad que conozco bien, que se dio el fenómeno que las señoras jubiladas o pensionadas salen de cobrar la pensión y se van a jugar. Es tremendo eso. Y se quedan con una mano adelante y otra atrás. Y eso destruye familias enteras. Cuídense de eso, cuiden a los demás. Cuéntele a todos lo que me contaron a mí. Y expongan las enfermedades mentales, la desesperación, los suicidios que casan en cada casa cuando hay un casino a través del celular. Es una ola de cosas malas que trae la tecnología, que por otro lado hace tanto bien. La tecnología hace bien, pero también trae estas cosas. Hay que buscar un equilibrio ahí, no se puede quedar librado a la lógica de la ganancia. A los empresarios de la tecnología informática, de las plataformas digitales, de las redes sociales, de la inteligencia artificial les pido, dejen de lado la arrogancia de creer que están por encima de la ley. Sean respetuosos de los países donde funcionan,
y sean también responsables de lo que pasa en las plataformas que controlan. Ustedes tienen la obligación de evitar la propagación del odio, una de las misiones del trabajador social. La propagación del odio, de la violencia, de las falsas noticias que gobiernan tanto, la polarización extrema y el racismo. Tienen también la obligación de evitar que las redes se usen para diseminar la ludopatía, la pornografía infantil o facilitar el crimen organizado. No pueden espelear para su exclusivo beneficio los datos que brindan los ciudadanos o que crean las entidades públicas sin devolver algo a los pueblos. Por favor, no se crean superiores a nadie. Un consejito: paguen los impuestos. Es muy importante. Yo no me acuerdo, pero muy poca gente, yo no me acuerdo que alguna haya escuchado, se acusa de no pagar impuestos. Más bien, son maestros de hacer trampa. ¿Cuántas veces vas a un restaurante o a un supermercado y vas a pagar y te dicen, ¿quiere el ticket o no quiere el ticket? Toda fortuna es producto del trabajo de muchas personas y de muchas generaciones. Esta es producto de inversión pública en conocimiento científico y del desarrollo estatal de la infraestructura. Todas las maravillas que hoy tenemos son en parte fruto del ingenio empresario, pero también de la más humilde madre de familia que crió a los hijos de sus obreros. Por eso, además de necesario, es justo que se distribuyan los frutos de tanto esfuerzo intergeneracional y colectivo entre todos los integrantes de la sociedad. Quisiera entonces recordar la propuesta de ustedes, salario básico universal, para que en tiempos de automatización e inteligencia artificial, en tiempos de informalidad y precarización laboral, nadie esté excluido de los bienes básicos necesarios para la subsistencia. Eso es compasión, porque no se explica sin amor, pero además es de estricta justicia. Para finalizar, queridas hermanas, queridos hermanos, todos hemos cambiado en estos años. Algunos están más maduros, otros estamos más viejos. Les confieso algo que pienso mucho últimamente, tal vez sea la edad, ¿no? Cómo quisiera que las nuevas generaciones encontrasen un mundo mucho mejor al que recibimos nosotros. Sin embargo, tal vez podría decirle que nuestra posteridad va a recibir, lo peor. No es pesimismo. Un mundo ensangrentado por guerras, violencia, heridos por una creciente desigualdad, devastado por la expoliación de la naturaleza, alienado por modos deshumanizados de comunicación, completamente desinformado por formas interesadas de gestión de la información, sin paradigmas políticos, sociales y económicos que marquen el camino, con pocas utopías y enormes amenazas. Si no están de acuerdo, discútanlo y corríjanme. Esto es lo que yo siento. En este contexto me da esperanza, por otro lado, ver que ustedes sostienen la bandera de tierra, techo y trabajo, las 3T. Se los agradezco. También frente a toda esa masa de pesimismo, todavía creo en la levadura, que tiene más fuerza. Si ustedes son levadura, la cosa va a cambiar. También sé que han cambiado la composición del comité del encuentro.
que han pasado la posta a otros dirigentes más jóvenes. Eso también me gusta. Por favor, no caigan ustedes en el vicio de la acumulación. No caigan en el error de acaparar espacios y aferrarse a ellos. Siempre impulsen procesos que se renueven, creadores de procesos. El tiempo no traiciona nunca cuando somos conscientes de que el camino no empieza ni termina conmigo. Como decía aquella vieja, no conmigo, tampoco sinmigo. No empieza. Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos, todos los pueblos soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todos los credos libertad, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Es un camino permanente. Habrá avances y retrocesos. Habrá errores y aciertos. Pero no tengan duda, es el camino correcto. Y si algún día están aburridos y quieren confrontarse, confróntense con la sonrisa de un bebé, de un niño, y con la sonrisa pícara de un viejito o una viejita. Esa será la piedra de toque. Les hablo desde el corazón, ¿eh? Rezo por ustedes, rezo junto a ustedes. Le pido a nuestro Padre que los proteja y los bendiga, que los llene de su amor, los guíe en su camino, otorgándoles generosamente esa fuerza que nos sostiene, esa fuerza que es la esperanza. La esperanza no defrauda. Es la virtud más débil, es la más débil, pero no defrauda. Esa esperanza que no defrauda. No nos cansemos de decir ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. Y por favor recen por mí, ¿no? Porque también necesito que soy pecador. Y si alguno de ustedes no puede rezar, lo respeto, pero al menos me manda buena onda, por favor. Muchas gracias. En la Eucaristía, su misericordia es grande y perdona, y el alma se renueva en mi fe redentora. Nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Nos llena con su espíritu en una oración, en el latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Porque el Padre está conmigo. Bien, hermanos, hemos escuchado con tanta importancia, con tanta atención lo que nos acaba de mencionar el Papa Francisco. Muy profunda su meditación de todo lo que está pasando en este mundo. Esperemos que hagamos conciencia de todo lo que está pasando. El mundo haga conciencia de lo que está pasando. Y busquemos siempre el camino a Dios, el camino a Jesús, y hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Bien, hermanos, continuando con el programa, hoy hablaremos sobre nuestra Madre del Cielo, que es
una representación de nuestra madre, que es la misma madre en todo el mundo, y hoy se la conoce como la Virgen del Cisne. Y vamos a ver el origen de la Virgen del Cisne, en dónde comenzó. Aquí en Ecuador tenemos en Loja el santuario principal, aquí también en Guayaquil tenemos el santuario principal, y realmente es increíble ver los peregrinos, tanta gente que lo sigue por sus milagros, nuestra Madre ha pedido a nuestro Señor y ha concedido. Es por eso que la fe mueve montañas y la gente, nuestro pueblo tiene muchísima fe en nuestra Madre yendo al cine, donde más adelante comentaremos algo de la peregrinación en la que un día también yo participé y fue increíble, que ya le contaremos. Pero vamos a decirles, hermanos, que la Virgen del Cisne recibe su nombre como parte de la tradición que comenzó en Europa con los miembros de la denominada Orden de los Caballeros del Cisne, que elevaban templos en honor a la Virgen María en la cima de las montañas, especialmente en Francia, Alemania y España, bajo el cuidado de los padres franciscanos. Miren, qué hermoso que los padres franciscanos siempre estén al lado de nuestra Madre y den testimonio de la fe de San Francisco, que él era digno de que la Virgen Santísima tenga el cuidado y la peregrinación de ser caballeros de nuestra Madre. Bien, y vamos a ver qué pasa en Ecuador. La peregrinación más antigua del Ecuador es en honor, dice, a la Virgen del Cisne. Dice, aquí en estos otros apuntes que tenemos, en Loja, que es al sur de nuestro país, en el sur del Ecuador está por iniciar, dice, una de las más grandes y antiguas peregrinaciones de Latinoamérica. Desde hace 429 años, los fieles ecuatorianos y de distintas partes del mundo llegan a Loja para rendir tributo a la Virgen del Cisne. Nos dice, sin duda, esta tradicional romería es una gran oportunidad para conectar con la cultura del Ecuador y descubrir sus fantásticos escenarios. A continuación te contamos, dice, nos van a contar sobre esta celebración. Y su origen aquí en el Ecuador nos dice, la devoción de la Virgen del Cisne se remota en los años de en el año de 1595, año en que el escultor Diego Robles, a petición de los habitantes del Cisne, talló la escultura de la misma, que fue colocada en una sencilla capilla, de adobe y de paja. Es esto de estas casas eran las antiguas, pues no, que eran de lodo, de barro y con paja que se hacía las casas, y esa fue la primera iglesia, el primer templo que tuvo nuestra Madre del Cielo en los años hace 400 y pico de años que nos indica aquí la historia. Y tal fue, dice, la importancia de la advocación de la Virgen del Cisne, que en el año de 1829 el libertador Simón Bolívar expidió un decreto indicando se conceda el privilegio de feria desde el 10 de agosto hasta el 12 de septiembre de cada año durante la festividad de Nuestra Señora del Cisne. Además, señaló que estas fiestas deberá trasladarse anualmente a la ciudad de Loja. Y nos indica que al cumplir 100 años de la primera peregrinación de 1930, se dispuso que la Virgen del Cisne fuera coronada como reina y señora de todo lo creado, como así es. Y vamos a hablar ahora de la tradicional romería que se celebra allá en Loja, al sur de nuestro país. Dice los datos, desde entonces la imagen de la churronita, conocida como afectuosamente la llaman sus devotos, ha sido objeto de un culto que ha trascendido fronteras, pues según se dice, muchos milagros han ocurrido gracias a su divina intervención hacia el Señor.
Dice, y cada año se realiza la romería, grandes muestras de devoción de los fieles, quienes con profunda fe y amor recorren alrededor de 75 kilómetros en 3 días. Este recorrido comienza desde el Cisne, haciendo su primera parada en la parroquia San Pedro la Bendita. Ese mismo día y al siguiente, la Choronita parte con rumbo a Catamayo, donde permanece 2 días, para luego continuar su viaje hacia el destino final, que es la ciudad de Loja, en donde permanece hasta su regreso al santuario el 1 de noviembre. Nos dicen, en este año la ruta se realiza en las siguientes fechas. Desde el miércoles 23 de agosto, el Cine San Pedro la Bendita, jueves 24 de agosto, y San Pedro la Bendita, el 24 de agosto, San Pedro la Bendita, y en Catamayo también. Y luego de ahí parten hasta la ciudad de Loja. Y vemos cómo hasta la fecha se han edificado 4 templos, nos dice la historia, para venerar a nuestra Madre del Cisne en la advocación. El primero fue, dice, una humilde choza, como habíamos dicho, con techo de paja. Para el segundo se efectuó una pequeña ampliación y se construyó de teja. El tercero se construyó en 1750 y contó con una construcción mucho mejor, mucho más grande, y actualmente la que tenemos ahora, una imagen inmensa, una imagen color celeste con blanco, donde es actualmente la Virgen del Cisne, donde yo tengo un testimonio que lo vamos a contar ya mismo. También nos dice, hasta la fecha se han edificado cuatro templos de esto, como lo decíamos, que contó con las imágenes religiosas de la escuela quiteña. Y la edificación de la basílica, que es ahora actual, es una construcción gótica de estilo ojival, cuya construcción se inició en el año de 1934 y fue concluida en el año de 1978 por los padres oblatos. En su interior se venera una imagen de la Virgen María tallada en cedro por Diego de Robles. Esta es, hermanos, más o menos la historia de la Virgen del Cisne en Loja y la construcción de los cuatro templos en todos los 400 años, y que la última está, pues, como decíamos, en una parte abajo. Los que conocen saben cómo se encuentra, dónde está ubicada esta inmensa catedral de Loja, de la Virgen del Cisne, donde realmente van miles de personas, como lo dice, van de otros países, vienen y van allá, llegan aquí a Guayaquil justamente en vuelos, y van hasta Loja para llegar allá al Cisne, que realmente ir a visitar a la Choronita da mucha alegría, porque ahí se produjeron muchos milagros hace tiempos, que aquí la historia nos cuenta. Uno de los grandes milagros, por ejemplo, nos dice el bombardeo. Dice, la nieblina cubrió la ciudad de Loja y evitó el bombardeo por parte de Perú. La guerra de 1941 dejó una historia de fe y protección en Loja. Los lojanos afirman que la Virgen del Cisne obró un milagro al cubrir la ciudad con una densa neblina, impidiendo que aviones peruanos la bombardearan. Miren, queridos hermanos, cómo nuestra Madre protegió a Loja de una guerra, nublando el cielo para que los pilotos de esos aviones pues no atacaran y se perdieran y tuvieran que regresarse a su origen. Y otro milagro fue en el Cisne. Nos relata la siguiente historia. Nos relata que el venerar esta imagen fue una promesa del pueblo cisneño a la Virgen María, tras un milagro que permitió que sus tierras afectadas por la sequía vuelvan a ser productivas. Se dice que ella se apareció ante un grupo de nativos y les pidió levantar un templo en su honor. Entonces, y esta es la historia, pues, queridos hermanos, de uno de los milagros más grandes que hay, que cuentan que realmente hubo sequía en esos tiempos y ellos pidieron a nuestra Madre del Cielo que sea una tierra productiva, llena de
llena de este líquido vital que es el agua, ¿no? Para los campos, para poder vivir. Y que la Virgen Santísima lo construyó, le pidió que construyera una iglesia, un templo, pues, y ahí está ese templo, y realmente ahora podemos, que los que han visitado y los que, como yo también he visitado Loja, yendo al Cisne, pues es una tierra productiva, lleno de café y tantos productos como maíz y de todas las verduras, legumbres que puede dar la tierra. Es una tierra maravillosa realmente y ese es el milagro que la gente tiene y por muchas cosas, por muchas enfermedades, por muchas sanaciones que la gente camina o que se va, por ejemplo, en bicicleta. La gente hace el sacrificio, los jóvenes van en bicicleta saliendo desde Cuenca hasta llegar al Cisne. Se tiran una semana, duermen en las carreteras, duermen en los montes, por ahí en grupos, pero ese es el sacrificio que ellos hacen hasta llegar al Cisne. Yo recuerdo que en el año 2005, primera vez que unos primos me llevaron allá, veía por la ventana del carro que cómo la gente iba caminando o en grupos hacían grupos para dormir a un costado de la carretera para pasar la noche y luego continuar o descansar o como les tome el tiempo a ellos. Realmente me quedé esa noche maravillado de la fe de la gente, como acudía por cientos de gente caminando y buses tras buses, realmente un mar de gente que iba caminando por diferentes caminos a través de las carreteras, de la principal o por caminos que acortan el camino por debajo de la carretera o por encima. La gente nativa que es ahí, que conoce, iba para llegar un poco más, a cortar el tiempo para no estar dando vueltas y vueltas en las curvas de la carretera, ¿no? Entonces, eso hermano, es increíble que la gente va hasta allá y como decía, pues va de otros países. Incluso una vez participó un presidente del Ecuador como el doctor Gustavo Noboa, estuvo allá. Y aparte de eso también, llegando allá al Cisne, pues hay muchos recuerdos por comprar, muchas cosas, mucha comida típica. En sí, es una fiesta realmente que esperemos, y yo sé que nuestra Madre del Cielo nos va a mantener y que la juventud de ahora pueda ir, las familias, a través de este programa que estamos evangelizando de nuestra Madre del Cielo, a través de nuestra Madre del Cielo, pues puedan ir y visitar ese santuario que es maravilloso. Y hermanos, quería contarles también algo de las nubes que hablan, que por ejemplo dice que se cubrieron de nubes el cielo para que no bombardeen los aviones peruanos en 1941 que estaban en guerra. Justamente yo me acordaba de las nubes. Y recuerdo que, hermanos, en el año 2011 yo había ido con mi papá y mi mamá al Cisne en el mes de noviembre. Y llegamos ahí como golpe de 2:30 de la tarde, cerca de las 3 de la tarde llegamos. Y verdad que sí, estaba nublado. Y yo iba conduciendo pues y no veía nada. Y cuando de pronto, como por arte de magia, desaparecieron las nubes y me encontraba ya con tremenda catedral que estaba ahí. Y bueno, pues nos bajamos y fuimos hasta la iglesia y estábamos parados a un costado con mi papá y mi mamá y un primo que nos acompañaba en ese entonces. Y cuando de pronto estaban abiertas las puertas de la iglesia y cuando vemos que entra una nube en tamaño de una persona, como que estuviera envuelta una persona en esa nube. Entonces nos quedamos viendo que por la nave central, en la parte alta, entró esa nube y nosotros dijimos a las personas que estaban al lado de nosotros, y le preguntamos, ¿y esa nube por qué entra aquí? ¿Por qué entra así? Entonces las personas que estaban ahí dicen, no, esa es la Virgen que viene entre las nubes a posesionarse a las 3 de la tarde para estar presente en la Santa Misa. Y así fue, que la nube entró por la nave central, en la parte alta, entró justamente donde está la imagen de la Virgen del Cisne, de nuestra Madre. Ahí llegó la nube y desapareció la nube en ese momento. Entonces,
nos quedó con mucha alegría escuchar de que parece mentira que las cosas que dicen que nuestra madre, un testimonio que nuestra madre, lo que se pasa en las misas, que los ángeles y la Virgen María llega a la misa. Entonces ahí pudimos comprobar realmente que ese testimonio de fe, de que nuestra madre entraba en una nube envuelta justamente para hacer la Santa Misa de aquel día que estuvimos ahí. Y siempre eso me recuerdo y le tengo mucha fe a nuestra Madre del Cisne. Igual aquí también. Igual aquí en Guayaquil. En Guayaquil también tenemos la fiesta de la Virgen del Cisne que se recorre en una peregrinación donde van muchísimos fieles, cientos de fieles, recorren las calles de nuestra ciudad, que justamente esa peregrinación sale a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde sale la misa es a la 1 y sale a las 2 de la tarde la peregrinación hacia el santuario aquí en Guayaquil que queda en la 24 y la A. Son con más de 40 o 50 cuadras que hay que recorrer hasta llegar allá. Y nuestra Madre del Cielo, acompañada de todos sus hijos, van llegando a golpe de 7, 8 de la noche con un tremendo sacrificio y las transmisiones de las radios, de la televisión que transmiten también en vivo para las personas que no pueden ir o para las personas que están lejos. Y realmente es una fiesta, una tradición aquí en Guayaquil que tenemos, que es una bendición, esa tradición de nuestra Madre del Cielo, que es la Virgen del Cisne, de que hoy estamos hablando. Y los guayaquileños debemos sentirnos contentos de tener ese gran santuario en las calles 25, 24 y entre la 25 y la 24 y la calle A, que queda en el suburbio de Guayaquil, allá en ese lugar donde realmente hay mucha devoción, muchísima devoción. Así, hermanos, siempre debemos recordar a nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Cisne, que es tan milagrosa, y acudir a los templos, sea en Loja o sea aquí en Guayaquil, o en cualquier santuario que ella esté, acordarnos y leer la historia de nuestra Madre. Así, hermanos, hemos terminado con mucho gusto contarles y hablarles de la Virgen del Cisne este año. Bien, y vamos a pasar a meditar o a escuchar un relato de este libro que lo trajimos, que son del testimonio del Padre Pío, dice, la misión de salvar almas. Y el Padre Pío realmente fue encomendado a salvar almas. Y ahora el Padre Pío nos habla de las parejas, lo que es el divorcio y la familia, donde está la tentación y el enemigo está para romper ese matrimonio. Pero si nos apegamos a Dios, al Señor, no se romperá y permaneceremos en Él unidos. Y vamos a ver qué nos dice aquí, hermanos, sobre el divorcio y la familia. Y nos dice lo siguiente, vamos a leer, vamos a tomar lectura. Dice, lo que hacía sufrir mucho el corazón de Padre nuestro Santo era la ruptura del vínculo matrimonial con el divorcio, contra él que se lanzaba con violencia inaudita. Decía, divorcio es pasaporte al infierno. Él daba mucha importancia a la institución de la familia para admitir tan fácilmente el naufragio. En la familia unida y santa, el Padre Pío ve el lugar donde germina la fe. Sobre todo, quería que el niño que se bautizase en el plazo de 3 días, para que el corazón del pequeño fuese desde el primer momento de mora a Dios. Después decía, por ley de la vida, las primeras palabras que pronuncia el niño son mamá y papá, y después tienen que ser Jesús y María. De este modo, en la familia donde empieza el diálogo con el mundo del espíritu. ¿A quién quería saber las oraciones que tenía que recitar cotidianamente? Respondía, las oraciones que se nos enseñaron nuestras madres. El santo, además, se ve en la madre y en el padre los iniciadores y los tutores de la moralidad, que hay que transmitir a los hijos primero con el ejemplo y después con la palabra. A los que le preguntaba por un método práctico para comportarse
como un buen cristiano en la vida, les contestaba: ¿cómo nos educaron nuestros padres? Por estas razones, el padre se oponía a que los padres metiesen a los hijos en un colegio y afirmaba que los chicos, si tienen algo bueno allí dentro, lo pierden todo y aprenden el mal de los demás. Un día Marco, hijo del doctor Sala, médico personal del Padre Pío, fue al convento y se lamentó con el padre: papá me quiere meter en un colegio y yo no quiero ir. Mándalo a hablar conmigo, respondió rápidamente Padre Pío. El día después el doctor fue a ver al santo que le dijo: oye, ¿por qué quieres encerrar en un colegio a tu pobre hijo? Padre, usted sabe cuántos tengo en casa. 5. Tienen mucha vitalidad y atormentan a todos, desde la madre hasta la gobernanta. Así nos explica el Padre Pío sobre la familia y el matrimonio, que el divorcio es pasaporte al infierno. Miren, tremenda meditación, ¿no? Que debemos pensar en nuestras familias, de que primero nuestros padres dicen, nuestros hijos aprenden a decir papá y mamá, y luego tendrán que decir Jesús y María. Miren la santidad del Padre Pío, cómo él enseñaba y sigue enseñando a través de los libros escritos, que el legado que nos dejó, enseñar a nuestros hijos a rezar, a estar unidos en familia y unidos, papá y mamá también, siempre unidos, siempre los domingos a misa y siempre estar en oraciones y conocer la palabra de Dios para permanecer unida, y así los hijos de los hijos tener el conocimiento de la espiritualidad en especial, que es lo más importante en la vida, salvar nuestra alma, salvar, aparte de la vida, salvar nuestra alma, que es la que irá al cielo y no a otro mundo como es el infierno. Y entonces para eso el Padre Pío nos prepara, y para eso el Señor mandó al Padre Pío a estas enseñanzas importantísimas y bellas que la tenemos nosotros en nuestras manos y que se la transmitimos a ustedes para que mediten también en sus hogares y busquen más del Padre Pío en cualquier parte que ustedes puedan encontrar. Así que, hermanos, hoy hemos tenido un programa con el Papa Francisco, con nuestra Madre del Cisne, muy importante, y hoy esta meditación importante del divorcio de la familia que nos habla el Padre Pío y nos habla el Señor. Así que meditemos mucho y le deseamos muchas bendiciones para todos ustedes, y será hasta una próxima edición aquí que tendremos en Producciones Matute. Muy buenas noches. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Caminando por el mundo, encontré un amigo lleno de amor siempre fiel. Donde quiera va conmigo, es puente y es camino, la verdad y la vida. Cada día busca mi leal compañía. Nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón, entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Eres paz y alegría,
sosiego del mundo, pan y alimento vivo en la Eucaristía. Su misericordia es grande y perdona, y el alma se renueva en mi fe redentora. Nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Nos llena con su espíritu en una oración, en el latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Porque el Padre está conmigo.